Buenas noches, queridos hermanos. Hoy nos acercamos a Dios a escuchar otra porción de su palabra que nos fortalece, nos anima en estos tiempos. Sabemos que Dios tiene tiempo y el control de todas las cosas. Su soberanía nunca ha podido ser tumbada y nunca será tumbada porque Él es soberano. Entonces, qué rico poder hoy avanzar en otro conocimiento del Señor, que eso es lo que Él anhela, conocimiento de Él, acerca de Él y para Él, ¿no? Para la gloria suya, todos estos conocimientos dan fuerza y vitalidad a nuestras vidas y sobre todo nos hace diferentes. Entonces entremos en ese tiempo de oración para que Dios dirija nuestras mentes, nuestros corazones a su buena voluntad. Papito Dios, hoy te damos gracias, Señor, por este momento, por tu palabra, por todo lo que haces día tras día con nuestras vidas, por el deseo que tú tienes de que te conozcamos a través de tu palabra, a través de la obediencia de tu palabra. Bendícenos, Señor, en este momento, llénanos de ti, llena mi boca, Señor, para enseñar como a ti te agrada, que se cumpla el propósito de tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque tú me recuerdas todo lo que tengo que enseñar. Y bendice nuestra mente, Señor, como siempre, y bendice nuestro corazón, Señor. Tu palabra dice que de todas las cosas que guardamos, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Enséñanos a cuidarlo, a guardarlo para ti, para honrarte, Señor, para agradecerte, que tú estás siempre buscando la mejoría de cada uno de tus hijos, Señor. Bendícenos, en el nombre de Jesús te lo pido y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, qué rico poder compartir otra porción de la Biblia. El título de hoy es Las obras de la fe. Vemos que Jesucristo le agrada en gran manera la fe. Se puede decir que algo que le mueve la mano a Dios es nuestra fe. Dice que si tuvieras fe como un granito de mostaza, cuántas cosas podrían suceder, ¿no es cierto? Que dirías a tal cosa, muévete y se movería, o a un enfermo, sánate y se sanaría. Entonces vemos que en sí la fe es como un acto de obediencia, un don. Yo considero que no considero yo, lo dice la palabra, es un don, sí, un regalo que Dios nos ha dado medida de fe a cada uno, una medida de fe, y la podemos aumentar. Dice que la palabra de Dios dice que podemos aumentar la fe en la medida en que oigamos su palabra y la obedezcamos. Entonces, qué bueno es saber que cada uno de nosotros eh, tiene esa fe. Cuando Dios nos hizo sus hijos y pasamos a ser familia de Dios creyentes, Él nos dio una medida de fe a cada uno. Entonces, como participantes de eso, no les voy a hablar de pronto de la fe como esa confianza que Él me da, sino como yo como hijo de Dios, como estoy mostrando a través de mi fe las obras, ¿sí? Eso es lo que quiero hablarles. Mi conducta, ¿sí? Debe mostrar fe, ¿sí? Cada vez que un creyente se hace creyente, un gentil, una persona se hace creyente, por su fe muestra cambios. Entonces ahí está el secreto. Cuando uno muestra cambios, ahí uno dice, ahí hay una persona de fe, una persona de confianza, una persona que está mostrando que su camino es diferente. Y también es de perseverancia. La fe también se muestra a través de la perseverancia. Debemos ser perseverantes en el camino del Señor, en esa madurez, en esas obras, ¿sí? Porque más que lectura de la palabra, más que escucharla, es como una acción, ¿sí? Cuando vemos que Abraham, el Señor le dijo, dame tu hijo, y él lo hizo sin ningún miramiento, sin ninguna objeción, le entregó a Isaac, pero él ya tenía fe de que Dios le había dicho que iba a tener una descendencia tan numerosa como las arenas del mar o como las estrellas del cielo. Entonces vemos que la fe de Abraham fue acción, acción. Él confió
que Dios le dijo esa palabra, aunque le hubiera pedido el hijo. Él dijo, bueno, si a los 100 años tuve un hijo, pues él me puede dar más hijos. Si me pidió este, me lo pide y lo entrego. Qué fe, qué muestra de fe. Por algo se le denomina el padre de la fe. Entonces, qué bonito es que podamos ver en nuestras vidas cómo estamos viviendo, cómo hay esa fe en acción. Entonces vamos a la palabra. Bueno, primero que todo dice que en Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. 11:6. Hebreos 11:6. Dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces yo veía que en los evangelios había muchos pasajes donde a Dios a Jesús le agradaba la fe del centurión, de la mujer del flujo, de la cananea y de los 4 amigos que bajaron al señor paralítico por el techo. Y dice que esa fe movió la mano de Dios, de Jesús. Es una buena forma en que dicen que, así como dice acá, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que nuestra fe hace que, bueno, nuestra fe no, la fe, o sea, Jesús, hace que se mueva esa mano, ese poder, ¿sí? Que hay. Nuestra fe aplicada en Jesús hace que de verdad suceda algo diferente. Eso también es fe, cuando vemos cambios y sucesos diferentes en nuestras vidas. Ya ese proceso de fe es un cambio en nuestras vidas. Ahí está el secreto. Vivir por fe. Dice que entonces, ¿qué es fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo tengo certeza de cuántas cosas Dios me ha dicho, promesas, porque Dios tiene muchas promesas en su palabra, ¿no? Dice que tiene promesas incalculables para sus hijos. Esta mañana hablaba con una hermana de la fe y decía que somos coherederos con Cristo. Hay que vivir por fe en eso. Yo no lo veo ahora, pero tengo certeza que si Dios me lo prometió, yo lo sé que ahí voy. Dice que heredaré el reino de los cielos. ¿Cuándo? Cuando tengo esa pobreza espiritual. Entonces, así estoy convencida de que hay muchas promesas, certezas, convicción, ¿sí? Una convicción que me lleva a saber que Dios está obrando a favor mío. Pero qué rico, pongámoslo sobre la otra base. ¿Cómo estoy demostrando yo con mis actos? La fe. Vamos a la palabra de Dios. En el libro de Santiago, más que todo vamos a coger a Santiago y vamos a Santiago 1:2. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, la obra de fe aquí es el gozo o la alegría que yo debo manifestar como obra de fe, ¿sí? El gozo, aunque esté viviendo en problemas. ¿Qué es lo que sucede por lo general cuando hay problemas? Entonces, y hay dificultades. Yo no voy a mostrar en los del mundo, ¿no? ¿Qué hay? Entonces, quejas, van a hacer su voluntad, ¿sí? Buscan sus propias soluciones. Pero aquí nos dice, vivan con gozo cuando estén viviendo muchas pruebas difíciles. Entonces, una obra de fe radica en eso, en el gozo, en la alegría que yo estoy viviendo a través de una dificultad. Ahí demuestra mi fe que estoy viviendo en una vida de fe. Porque ¿qué es el gozo? El gozo que me demuestra que definitivamente estoy confiando en Dios. Eso es lo que debemos hacer. Esa es la primera. Entonces, que cada vez que yo esté pasando por diversas pruebas, dice acá, de dificultad, mi vida debe tener una obra de fe mostrada en la alegría. Bueno, la segunda sería Santiago
1:5. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a vosotros abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aquí yo veo es como la oración de fe. La obra radica en una oración de fe. El Señor me está diciendo, cada vez que estés orando, ten fe en que van a suceder. Entonces, estoy orando pidiendo un trabajo, entonces tengo fe en que Él abre la puerta, pero a la vez voy a pasar una hoja de vida. Esa es fe en acción, ¿sí? Esperando que Dios abra esa puerta. Yo no la puedo abrir, pero Dios sí puede abrir esa puerta. Entonces ahí radica la obra de fe, en que voy a orar con fe, con confianza de que Dios, al pedirle algo, está haciendo algo a favor mío. Bueno, la otra sería Santiago 1:20. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, ¿cuál sería la obra de fe? La tranquilidad, la paz, ¿sí? Aquí se demuestra, dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, si yo tengo ira, no estoy mostrando, digamos, la obra de fe, ¿no? La obra de fe que sería la paz, la tranquilidad. Entonces dice que en muchas ocasiones mi ira no deja obrar a Dios, ¿sí? No deja obrar. Entonces necesito una obra de fe que es la tranquilidad a través de... Sí, nos vamos a enojar, lógico. Ya sabemos que vamos a estar enojados, pero no llevemos esa ira a tal punto que no dejemos obrar a Dios. Entonces, aquí lo que dice es que si tienes ira, contrólala, ¿sí? Ten tranquilidad que Dios, esa es una obra de fe que Dios va a obrar. Bueno, la otra es Santiago 2:13. Dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, aquí me está hablando una obra de misericordia. A veces nos falta la misericordia, y esa es una obra de fe. La misericordia es, como dice uno, darle al otro lo que no se merece, ¿sí? Entonces, aunque nos están haciendo mal, obremos con misericordia. Dice el Padre en los Evangelios, dice, sed misericordioso como vuestro Padre es misericordioso. ¿Podemos hacerlo? Sí. Porque si Dios no lo pide, es una obra de fe. Ahí estoy manifestando que mi vida está viviendo en fe. Porque puedo tener misericordia de mi hermano o de las otras personas, ¿sí? Bueno, esa es otra obra de fe. Aquí va otra, dice Santiago, debe probar su fe al ayudar a los demás. Entonces, vamos a Santiago 2:14 al 26. Esta es un poquito larguita, pero dice, la fe y las obras. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar?
¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, más claro, no canta un gallo, como dicen ahí, en este texto, ¿sí? Ahí nos está diciendo que si nosotros vemos la necesidad de otras personas, puede que no necesariamente, eh, como dice acá, materialmente, que tiene hambre, pero a veces puede ser de tiempo, dedicarles tiempo, una palabra de aliento, un abrazo, escucharlos, ¿sí? Esas cosas demuestran realmente que son obras de fe. Esta obra es de es de generosidad, ¿sí? Es de amabilidad, ¿verdad? Cuando nos ponemos en los zapatos del otro y, y hacemos algo, ¿sí? No simplemente lo vamos a escuchar y, ay, tengo hambre y lo escucho y digo, ve en paz. No, 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 eso no, no tiene nada que ver con lo que está diciendo Dios en las obras de fe. ¿Mm? Bueno, vamos a la otra que nos está diciendo. Dice en Santiago 3:17. Dice, por la sabiduría es, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces aquí nos está hablando de la fe que se lleva cuando uno lleva paz, sobre todo paz, ese fruto o esa obra de fe en la paz, ¿sí? En lugar de ser una persona que genera más conflicto, está llevando paz. Entonces hay un problema y en lugar de encender el fuego, busco llevar paz, callar si es necesario, eh, o llevar una palabra de consejo, sobre todo de consejo o de silencio, ¿sí? En muchas ocasiones cuando hay conflictos es mejor el silencio y esperar el momento oportuno para hablar. Entonces yo creo que eso es en una obra de paz, ¿sí? La obra de fe aquí está mostrada a través de la paz, ¿sí? Eso es muy importante para nuestro diario vivir porque aún muchos creyentes no muestran en su conducta esta obra, ¿m? Sino que se encienden también en iras, en conflictos y en peleas, a veces hasta innecesarias, ¿m? Simplemente por dominar de pronto mi punto de vista. Entonces, cuán importante es llevar esta obra de fe. Ahí muestro yo que realmente estoy viviendo en la fe. ¿M? Otra es Santiago 4:4. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces vemos las amistades, ¿sí? Las amistades, pero también lo que yo elijo y lo que yo estoy buscando. ¿Estoy buscando más las cosas del mundo o estoy buscando más las cosas de arriba? Esa es una obra de fe, donde muestra realmente cuál es mi elección de fe, la elección de fe que estoy teniendo o el camino de fe que estoy siguiendo. Ese es un fruto de fe, ¿m? Donde estoy mostrando que si elegí a Dios, las cosas que debo estar buscando son las de arriba, no las de tener amistad con el mundo. ¿M? Entonces, eso es importantísimo estarlo mirando, porque el mundo sí nos cautiva muchísimo. ¿M? Hay muchas armas, pero las principales están dentro de nosotros, que son las armas del placer, del deseo, ¿sí?
del deseo opuesto al de Dios. Por eso él dice que el que tiene amistad con el mundo tiene enemistad con Dios. Entonces, realmente, si mi amistad está con el mundo, yo no estoy buscando las cosas de arriba. Ese fruto no es un fruto real. Yo puedo estar en la iglesia, pero tener esa amistad con el mundo. Entonces ahí radica el por qué Dios quiere que mi amistad sea con Él y buscando las cosas de arriba. Ese es un fruto o una obra de fe que está mostrando que buscar lo de arriba es un fruto que va por buen camino. Bueno, y vamos a Santiago 4:11. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Entonces, vea, la murmuración, algo que debemos estar cambiando constantemente en nuestro diario hablar, ¿sí? Yo me ponía a pensar, ¿por qué? ¿Por qué murmuro? ¿Sí? ¿Qué es lo que causa en mi vida? Entonces, cuando yo murmuro de otra persona es porque o me creo mejor que los demás o no veo mis defectos, ¿sí? Y ahí no hay obra de fe. Y creo que una palabra del Señor, no sé si está en Filipenses, es que dice, yo vengo por mi iglesia, una iglesia que no murmura. ¿Mm? Entonces, si Dios me lo está pidiendo y una de las características de la iglesia es la no murmuración, entonces debemos dejar de murmurar. El murmurar, como dice acá, es como juzgar, sin conocer realmente la situación de otra persona. Entonces Dios dice, no juzguen lo que no conocen. Yo soy el que juzgo y a su debido tiempo, todas las cosas que están ocultas. Entonces, que Dios nos ayude en esa obra de fe. ¿Mm? Esa es una obra que muestra mi fe, en el camino de fe que voy. La otra viene a ser, está en Santiago 5:10. 5:10 y me dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Entonces, aquí es como una obra de paciencia. Creo que la paciencia la necesitamos todo. Y es una obra característica de la fe, la paciencia. La paciencia es como decía Ludiván, que día, aguante, aguante. No aguante en una forma como de mal genio, sino la paciencia muestra como que en el conflicto tú confías, en que en el tiempo que estás viviendo ese conflicto, ese sufrimiento y que no solo somos nosotros, sino muchísimos hermanos pasan por muchísimos sufrimientos, nosotros no somos los únicos. Entonces qué rico saber que el Señor nos muestra una obra de fe a través de la paciencia. La debemos llevar, saber que Él tiene control de todo y que Él sabe hasta dónde nos va a permitir vivir esa prueba. Y la última sería la Santiago 5:12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Entonces, a mí me parece que aquí es la sinceridad, vivir en la verdad y que nuestro sí sea sí y nuestro no, no. Dice que lo demás se cuenta como pecado, ¿no? Aquí como dice como condenación. Entonces que haya sinceridad. Una de las características o de obra de fe es la sinceridad, vivir en la verdad, vivir firmes en esa verdad. No estar tambaleando que de acuerdo a lo que nos conviene hoy decimos sí y al rato decimos no, no, no. Entonces Dios dice que eso no es, que Dios es un Dios de sí y de no, dependiendo de lo que esté hablando con nosotros, ¿sí? Si Él prometió algo, ese sí, esa promesa se va a establecer hasta el final de los tiempos. Y si dijo también algo de no, se va a establecer, ¿sí? Ese no.
Entonces, así seamos nosotros, una obra de fe, vivir en esa firmeza, en esa sinceridad y no estar como en las olas. Un rato sí, un rato no. Entonces, en muchas ocasiones a mí me pasaba que les decía a mis hijos, sí, sí, vayan. Y al rato me ponía a pensar y no los voy a dejar ir. Entonces, Dios me hablaba y me decía, sé firme, ¿sí? Que tú sí, sí, así y que tú no, no. ¿Mm? O sea, es muy importante porque eso como que le da carácter a uno. Es indispensable en la vida de una persona. Forma carácter. El sí, sí y el no, no forma un carácter firme en nosotros. Entonces, mira qué bonito. Como a veces decimos, uy, ¿será que yo sí estoy en la fe? ¿Será que sí mi vida está viviendo como debe ser? Entonces, mira qué bonita las obras de fe. ¿Cómo demuestras tú que estás viviendo en la fe? A través de estas. En la obra de fe, en la alegría, en la confianza al Señor, en la tranquilidad, en la generosidad, en el amor, en la paz, siendo pacificadores y no eh, coléricos, en buscar las cosas de arriba, en honrar a los demás, ¿m? O sea, no juzgarlos, ¿m? No murmurar de ellos, en la obra de paciencia y en hablar la verdad, en que nuestro sí sea sí y nuestro no, no. Mire qué bonito. ¿Cuántas veces de verdad? Sí, nos preguntamos, ¿estoy caminando en la fe? Y mira, aquí hay obras de fe que muestran si mi vida está por el rumbo indicado o por el rumbo equivocado. Bonita manera de examinarnos a través de la luz de la palabra. Este libro de Santiago tiene esa cualidad que como dice él al principio, que es como un espejo y me muestra realmente cómo soy y cómo estoy. ¿M? Y cómo estoy, principalmente cómo estoy. Entonces, hermanos, repasemos estas lecciones, estas obras de fe y examinemos cómo está. Sabemos que le agrada a Dios que nosotros vivamos en eso. Entonces, invitarlos, como siempre, a obedecer esta palabra, a examinar qué estoy viviendo, qué obras de fe estoy viviendo y qué no, y ponerlas en práctica. Bueno, nos vamos a despedir. Hoy te damos gracias, Señor, por tu palabra, por esas obras de fe que tú has puesto claras para que podamos identificar en qué camino vamos, con qué seguridad quiere que vayamos, qué cambios debemos hacer. Hoy te damos gracias porque tu palabra es transparente y habla a nuestro corazón. Queremos guardar nuestro corazón, cuidarlo de todas estas cosas equivocadas que pueden suceder a nuestro alrededor, aún ya siendo creyentes. Gracias, Padre, por bendecirnos a través de esta palabra. Llénanos cada día más de ti, Señor, y sobre todo de esa obediencia, de ese anhelo de buscar agradarte a través de estas obras de fe, Señor. Sé que no te agradamos más o menos si las dejamos de cumplir, pero tú dices que la obediencia trae bendición a nuestras vidas, Señor. Y qué rico poder obedecerte no solamente por la bendición, sino porque es agradable a ti, Señor. Es agradable a ti tener estas obras de fe. Te alabamos, Padre. Te bendecimos, glorificamos tu nombre, agradecidas de tantas cosas, agradecidos de tantas cosas que nos das día tras día, Señor. De saber que podemos tener amistad contigo, Señor, buscar tu rostro y ahí estás, Señor. Ahí estás, siempre con nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.